Buenas tardes, estudiantes. Vamos a comenzar la ayudantía del día de hoy. Primero, la ayudantía de hoy va a consistir en el cálculo de matrices inversas. Para esto, vamos a utilizar dos maneras de calcular la inversa. La primera manera que vamos a estudiar es el cálculo de una matriz inversa por operaciones elementales filas. Este va a ser el primer método que vamos a revisar el día de hoy. Y el segundo método va a ser mediante la utilización del método de la matriz adjunta. Entonces, para la ayudantía va a tener dos partes. Primero vamos a ver cómo calcular una matriz inversa por matrices, o sea, por operaciones elementales filas. Y después vamos a ver cómo calcular la matriz inversa mediante el método de la matriz adjunta o el método de los adjuntos. Entonces, para esto, lo primero que vamos a hacer es repasar algunos conceptos previos. Entonces, respecto al cálculo de una matriz por operaciones inversas, por operaciones elementales fila, lo primero que tenemos que recordar es que, al tiro comienzo a explicar, lo primero que tenemos que recordar es que la definición de matriz inversa nos dice que si una matriz A, ¿cierto?, es invertible y su inversa es -1, entonces la inversa satisface la siguiente igualdad, que la matriz A multiplicada por su inversa siempre nos va a dar la identidad. Aquí pongo identidad de orden n porque eso va a depender del orden de la matriz A, ¿cierto? Recordemos que A es una matriz cuadrada y si tiene orden n, al multiplicarlo por la inversa nos va a dar la identidad de orden n. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer acá. En esta igualdad, vamos a multiplicar por la derecha, puede ser por la izquierda, pero en este caso lo vamos a hacer por la derecha. Vamos a multiplicar E1, E2, etcétera, etcétera, E sub k, matrices elementales por la derecha. O sea, vamos a aplicarle a ambos lados de la igualdad una multiplicación de k matrices elementales. ¿Sí? Recuerden que las matrices elementales son permutar filas, multiplicar una fila por un factor y sumárselo a otra, o multiplicar una fila por un factor. Entonces, pero estas matrices elementales que vamos a multiplicar no son cualquier matriz elemental, son k matrices elementales tales que al multiplicarlas por A, ¿cierto? O al aplicarlas a la matriz A, yo voy a obtener la identidad, ¿sí? Entonces voy a hacer k operaciones elementales filas o el equivalente que es multiplicar k matrices elementales por la derecha, ¿cierto? O premultiplicar, como habíamos visto, y hasta obtener la identidad, ¿sí? Entonces, ¿qué va a suceder? Bueno, si yo multiplico estas k, premultiplico estas k matrices elementales por la derecha, al lado izquierdo me va a quedar las k matrices multiplicando a por a a la menos 1, y a la derecha me va a quedar estas k matrices elementales premultiplicando a la identidad, ¿sí? Entonces, usando la propiedad asociativa de las matrices, ¿cierto? Voy a asociar estas k matrices elementales con la matriz A que yo tengo acá. Y, como habíamos dicho, estas k matrices elementales son tales que si yo las multiplico, premultiplico con A, me va a dar la identidad, ¿sí? Por lo tanto, si obtengo la identidad acá, me va a quedar que la identidad multiplicada por A a la menos 1 va a ser estas k matrices elementales multiplicando a la identidad en la derecha, ¿sí? Dicho eso, recordamos propiedades de la identidad, ¿cierto? La identidad es el neutro multiplicativo de las matrices, por lo tanto, la identidad por a a la menos 1 nos va a dar a a la menos 1. Y al lado derecho voy a tener que el producto de las k matrices elementales por la identidad va a ser las k matrices elementales multiplicadas, ¿cierto?
Y finalmente la inversa, a la menos 1, va a ser el producto de esas K matrices elementales aplicado a la identidad. ¿Qué es lo que estamos diciendo acá? Que si yo aplico esas K matrices elementales a la matriz A, ¿cierto? Voy a obtener la identidad, ¿cierto? Y si aplico esas K matrices elementales a la identidad, voy a obtener la matriz inversa. Entonces, ¿en qué consiste el método de las operaciones elementales fila? Podemos encontrar A a la menos 1 aplicando esas K matrices elementales a A para transformarla en la identidad, ¿cierto? Tal como habíamos visto, y aplicar las mismas matrices a la identidad para transformarla en A a la menos 1. Entonces, si yo aplico esas K operaciones elementales a la matriz A, que es la que yo quiero invertir, voy a obtener la identidad, y si la aplico a la identidad, voy a obtener la inversa. Entonces, ¿en qué consiste el método? Vamos a ir aplicando esas operaciones, como yo se las tengo que aplicar tanto a A como a la identidad, voy a ir aplicándola al mismo tiempo. Entonces vamos a construir la matriz ampliada, que aquí voy a tener la matriz A barra la matriz identidad, ¿sí? Esa es la matriz ampliada, como una doble matriz que está separada por una barra. Entonces, al lado derecho voy a tener la matriz A, que es la que yo quiero invertir, y al lado izquierdo voy a tener la identidad. Entonces voy a empezar a aplicar esas K matrices elementales, esas K operaciones elementales fila, que yo a priori no sé cuáles son, pero en realidad yo las voy a aplicar a propósito. O sea, yo voy a ir definiendo cuál es aplicar. ¿Cuál es el objetivo? Transformar esta matriz en la identidad, ¿cierto? Al aplicar estas K matrices elementales, y al aplicársela a la identidad me va a quedar la inversa, tal como habíamos visto ahí arriba. Por lo tanto, estas matrices elementales que yo voy a ir aplicando las voy a escoger yo de tal modo que transforme A en la matriz identidad. Esto es un método similar al de escalonar una matriz, solo que una vez que yo ya lo tengo escalonada, tengo que lograr obtener la identidad para obtener la matriz inversa. ¿Sí? Entonces vamos a saltarnos desde acá al ejercicio 1A. Ya, acá está el ejercicio 1, ¿cierto? Nos dice, calcule, nos dan una matriz A y nos dicen, calcule A a la menos 1 de ser posible. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a ver si eso es posible? Una matriz tiene inversa, o sea, podemos calcular A a la menos 1 cuando ocurren tres cosas que son equivalentes. Primero, la matriz A tiene determinante no nulo. ¿Qué quiere decir? Que si el determinante es distinto de 0, entonces la matriz es invertible. Otra propiedad que es equivalente, que nos va a decir si una matriz es invertible, es si el rango de dicha matriz es igual al orden de la matriz. En este caso, la matriz es de orden 3 por 3, o sea, de orden 3. Por lo tanto, si el rango de esa matriz es 3, esa matriz es invertible. ¿Por qué es válido eso? Porque recuerden que el rango de una matriz es el número de filas no nulas de la matriz equivalente reducida por filas, la escalonada por filas, ¿cierto? Entonces, si yo al escalonar la matriz tengo que ninguna fila es nula, ¿cierto? Esa matriz va a ser invertible porque el rango de la matriz, al no haber ninguna fila nula, va a ser 3, ¿cierto? Pero acá vamos a usar el método más fácil, vamos a verificar que esto es posible calculando el determinante, porque es una matriz de 3 por 3, entonces no es tan difícil calcular el determinante. Entonces calculamos el determinante. Recuerden, para calcular el determinante, tapo, considero como referencia la primera fila de la matriz, tomo el 1, ¿cierto? Tapo la fila correspondiente al 1, que es esta, y la columna correspondiente al 1, y calculo 1 por el determinante que me queda, ¿cierto? Sería 1 por 0, 0 menos 1, 4. Luego, hago lo mismo, pero con el 2. Tapo la columna del 2, tapo la fila del 2 y
veo el determinante que me queda. Sería menos, ¿cierto? Voy alternando signos. Menos 2, determinante menos 1, 0, 1, 1, más, luego lo hago con el 4, ¿cierto? Y veo el determinante que me queda. Y me va a dar eso. ¿Sí? Determinante menos 1, 0, 1, menos 1. Este método después lo vamos a fundamentar mejor, pero es la manera que ya sabíamos de calcular el determinante, ¿cierto? Por lo tanto, me va a quedar 1 por este determinante, que es 0, menos 2 veces este determinante, más 4 veces este determinante. Recuerden que el determinante de 2 por 2 se calcula como la resta del producto cruzado. O sea, sería este multiplicado por este, menos este por este. Y ahí está abajo, ustedes pueden ir verificando los cálculos, le pueden poner pausa al video. Por lo tanto, el determinante aquí al desarrollar me va a dar que es 6. Y como 6 es distinto de 0, voy a tener que el determinante de esta matriz A, ¿cierto? Es no nulo, es distinto de 0. Por lo tanto, esta matriz es invertible y podemos calcular la inversa. Entonces, la primera parte de este ejercicio nos dice utilizando operaciones elementales fila, que es lo que habíamos explicado recién. Entonces, ¿cómo vamos a calcular la inversa utilizando operaciones elementales fila? El primer paso era construir la matriz ampliada. O sea, voy a construir aquella matriz que en el lado izquierdo está la matriz que yo quiero invertir, en este caso la matriz A, que es esta, ampliada con la identidad, como la matriz es de orden 3, acá tengo que poner la identidad de orden 3, que es esta matriz que yo tengo acá. Entonces vamos a construir una matriz ampliada, o sea, la primera matriz barra la segunda matriz. Y vamos a aplicar sucesivas operaciones fila, que corresponde, recuerden, a premultiplicar matrices elementales. Vamos a ir aplicando estas matrices elementales o operaciones elementales fila, tanto a la matriz A como a la matriz identidad, con el objetivo de convertir la matriz A en la identidad que yo tengo acá, porque recuerden que si yo hacía eso, justamente la matriz que me va a quedar a la derecha va a ser la matriz inversa. Por lo tanto, acá estas operaciones yo las tengo que escoger de manera conveniente. Entonces voy a observar primero la matriz que yo tengo acá, pensando en convertirla en la identidad, o sea, en la primera fila, yo quiero obtener el 1, 0, 0, y si se fijan acá, ya tengo casi eso que quiero obtener en la primera fila, si estuviera pensando en convertirla en la identidad. Por lo tanto, lo que voy a hacer es la operación F2, 1, o sea, permutar la fila 2 con la fila 1. Entonces, y esto se lo voy a hacer a ambas matrices. Por lo tanto, F21 equivale a cambiar esta fila que destaqué acá con esta. Haciendo eso, la fila menos 1, 0, 0 me va a quedar en la primera. Si se lo hago en la identidad, la fila 0, 1, 0 también me va a quedar en la primera. Y la que estaba en la primera, ¿cierto? La 1, 2, 4, 1, 0, 0 va a pasar a ser la segunda. Por lo tanto, ahora tengo esta matriz acá. Si se fijan, la identidad también va cambiando, ¿cierto? Una vez que ya tengo acá un 1, un menos 1, recuerden que aquí ya tengo mi pivote, ¿cierto? Es lo mismo que si quisiéramos escalonar, solo que queremos llegar a la identidad. Por lo tanto, ya que este es mi pivote, acá yo tengo que transformar en ceros, ¿cierto? Entonces, ¿cómo puedo hacer un 0 acá? Basta que yo sume la fila 1 a la 2, a la fila 2 que yo quiero cambiar, le sume la 1 pero multiplicada por 1, ¿cierto? Para que se me anulen esto. Entonces, si yo hago eso, nuevamente pueden poner pausa e ir verificando. Voy a tener que, si a la fila 2 le sumo la 1 multiplicada por 1, va a cambiar la fila 2. Entonces, la fila 1 y la fila 3 van a quedar intactas. Entonces, esas las mantengo, ¿cierto? Respecto a esta. Y solo me va a cambiar la fila 2. Ya, entonces, si la fila 1 la multiplico por 1, voy a obtener menos 1 acá, sumado con este 1 de acá, me va a dar 0, ¿cierto? 0 por 1 acá, sumado con 2, me va a dar 2. 0 por 1, 0, más 4 me va a dar 4. Y acá, 0 por 1 me da 0, más 1, 1. 1 por 1, 1, sumado con este 0 de acá me va a dar 1, ¿cierto? Y 0 por 1, 0, más 0, 0. Y ahí he aplicado esta operación a ambas matrices.
Continúo. Ahora que ya tengo un 0 acá, sería ideal hacer un 0 acá también. Por lo tanto, voy a aplicar, ¿cómo puedo hacer un 0 utilizando esta matriz, esta fila que ya tengo acá? A la fila 3 le voy a sumar la fila 1, pero multiplicada por 1. Entonces, a la fila 1 la voy a multiplicar por 1, ¿cierto? Y acá, a la fila 1 la voy a multiplicar por 1 y se la voy a sumar a la 3 para hacer un 0 acá. Entonces, nuevamente, pueden poner pausa al video para verificar que los cálculos que yo hice están bien. Si yo multiplico esta fila por 1 y la sumo a la de abajo, acá voy a obtener un 0, acá voy a obtener un menos 1 y un 1, y acá voy a obtener un 0, un 1 y un 1. Entonces, nuevamente pueden ir observando cómo se va modificando tanto la matriz que yo quiero invertir como la identidad. Ya estoy cada vez más cerca de transformar la matriz en la identidad. Por lo tanto, ahora voy a aplicar. Entonces, ahora voy a aplicar dos operaciones al mismo tiempo para ahorrar espacio. La fila 1, como acá yo quiero que haya un 1 para que se parezca lo más posible a la identidad, esta fila la voy a multiplicar por menos 1. Entonces, si yo multiplico esta fila por menos 1, solo van a cambiar los signos, ¿cierto? Entonces me va a quedar 1, 0, 0, 0, menos 1, 0. Y la fila 2, acá tengo mi pivote, ¿cierto? Es el primer elemento no nulo de la fila, lo quiero transformar en un 1. Por lo tanto, para transformar el 2 en un 1, yo voy a multiplicar por un medio. Entonces, si multiplico toda esta fila por un medio, me va a quedar 0, 1, 2, un medio, 0. Ya he transformado la matriz A en esta matriz, ¿cierto? Que cada vez se parece más a la identidad. ¿Sí? Por lo tanto, ahora que ya tengo mi pivote acá, puedo transformar este en un 0. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a utilizar esta fila, la fila 2, para transformar la fila 3, el primer elemento de la fila 3, en un 0. Entonces voy a aplicar la operación F32, 1. ¿Qué quiere decir eso? Que a la fila 3 le sumo la 2, pero multiplicada por 1. Si yo hago eso, la única que va a cambiar es la fila 3, por lo tanto mantengo la fila 1 y la fila 2 y se va a modificar la tercera fila. Si yo hago eso, 1 por 1 va a ser 1, sumado con menos 1 me va a dar 0 acá. 2 por 1, 2, sumado con 1, 3. Un medio por 1 es un medio, sumado con 0, un medio. Y un medio por 1, un medio, sumado con 1 me va a dar 3 medios. Y así sucesivamente. Entonces, voy a obtener estas matrices que tengo acá. Ahora, aquí ya tengo mi pivote, ¿cierto? El primer elemento no nulo de esta fila es 3. Por lo tanto, lo quiero transformar en 1, multiplico toda la fila por un tercio. Si hago eso, las dos primeras filas se mantienen y la tercera fila es esta, pero por un tercio. O sea, el 3 me va a pasar a ser un 1, el 1 medio va a pasar a ser un sexto, este 3 medios que yo tengo acá va a pasar a ser un medio, ¿cierto? Y el 1 que tengo acá se va a transformar en un tercio. Finalmente, ya que ya tengo casi la identidad, lo único que me falta es transformar este en un 0. Voy a utilizar la fila 3 como referencia para transformar esta en un 0. Entonces, a la fila 2 le voy a sumar la 3, pero multiplicada por menos 2. Si yo hago eso, la única fila que cambia es la fila 2, las demás se mantienen. Por lo tanto, si a la fila 2 le sumo la 3 por menos 2, estos dos coeficientes me van a quedar intactos porque acá hay ceros, y 1 por menos 2 me da menos 2, sumado con 2, 0. Un sexto por menos 2 es menos 2 sextos, ¿cierto? Sumado con un medio me va a dar un sexto. Un medio por menos 2 son menos 1, sumado con un medio me da menos un medio, y un tercio por menos 2 son menos 2 tercios, sumado con 0, menos 2 tercios. Por lo tanto, acá ya he transformado la matriz original en la identidad, ¿cierto? Y justamente ahora, esta matriz que yo tengo acá, que partió siendo la identidad,
es la inversa que yo estaba buscando. Eso ya lo habíamos fundamentado al principio de la clase, ¿cierto? Entonces, la inversa de la matriz que yo quería calcular es 0 menos 1, 0, un sexto menos un medio menos 2 tercios, y un sexto, un medio, un tercio. Por lo tanto, así se calcula entonces la inversa mediante operaciones elementales fila. Lo que vamos a ver ahora es cómo calcular la inversa, pero utilizando el método de la matriz adjunta. Para esto, lo primero que tenemos que ver son algunas definiciones y ejemplos que son previos a ver cómo funciona el método. La primera definición que vamos a estudiar es la definición de menor, ¿sí? Entonces, sea A una matriz cuadrada de orden n, o sea, de n filas y n columnas. Entonces, el menor del elemento A sub ij lo vamos a denotar como un m y j, m mayúscula y j. ¿Y a qué va a corresponder? Corresponde al determinante de la submatriz obtenida al eliminar la fila iésima y la columna j de la matriz A. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo quiero obtener el menor A y J, lo que voy a hacer es en la matriz original eliminar la fila I y la columna J y calcular el determinante de la matriz que me queda. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera calcular en esta matriz el menor 1, 2, ¿cierto? Voy a ubicar el coeficiente 1, 2 de la matriz. O sea, aquel que está en la primera fila y en la segunda columna, que sería justamente este de acá. Entonces lo que yo voy a hacer es eliminar la fila 1 y la fila 2, ¿cierto? Y calcular el determinante de la matriz, de la submatriz que me queda. Esa submatriz va a estar formada por el 4, el 6, el 7 y el 9, ¿cierto? Y aquí lo tengo, 4, 6, 7, 9. Por lo tanto, el menor 1, 2 va a ser el determinante de esta matriz, que es menos 6. ¿Sí? 4 por 9, 36, menos 7 por 6, 42, menos 6. Otro ejemplo, si yo quisiera calcular el menor 2, 2, entonces lo que tengo que hacer es identificar el coeficiente 2, 2, que es este de acá, el 5, ¿cierto? Fila 2, columna 2. Entonces voy a eliminar la fila 2 y la columna 2. ¿Y qué matriz me va a quedar? La 1, 3, 7, 9. Por lo tanto, el determinante, este determinante 1, 3, 7, 9 va a ser el menor 2, 2. Si yo calculo ese determinante, me da menos 2. Por lo tanto, los menores de un determinado coeficiente se obtienen eliminando la fila y la columna de ese coeficiente y calculándole el determinante a la matriz. Pueden poner pausa también para verificar los cálculos, para volver a repetir lo que he dicho, si tienen alguna duda. Y vamos nosotros a seguir entonces con otra definición, el cofactor del coeficiente A sub ij. El cofactor del coeficiente A sub ij lo denotamos A mayúscula y J y se define de la siguiente manera. El cofactor entonces ij de la matriz A se define como menos 1 elevado a I más J por el menor IJ. ¿Qué quiero decir con esto? El cofactor se obtiene calculando el producto entre el menor, ¿sí? El menor correspondiente, ¿cierto?, al IJ, por menos 1 elevado a la suma de los índices. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera calcular el cofactor 1, 2, que se denota A1, 2, ¿qué tengo que hacer? Menos 1, entonces, elevado a 1 más 2, que son los índices, por el menor 1, 2. Eso es lo mismo entonces que menos 1 elevado a 3, ¿cierto? Porque 1 más 2 es 3, multiplicado por el menor 1, 2. El menor 1, 2 ya lo habíamos calculado, era menos 6. Y menos 1 elevado a 3 es menos 1. Por lo tanto, menos 1 por menos 6 me va a dar 6. ¿Sí? Eso es lo único que tengo que hacer para encontrar los cofactores.
Entonces, si yo ahora quisiera calcular el cofactor 2, 2, la definición me dice que es menos 1 elevado a 2 más 2, ¿cierto? Que son los índices, por el menor 2, 2. ¿Y eso a qué es igual? A menos 1 elevado a 4 por el menor 2, 2. Menos 1 elevado a 4 es 1, y el menor 2, 2 ya lo había calculado. El menor 2, 2 era menos 12, por lo tanto 1 por menos 12 me da menos 12. Pueden poner pausa de nuevo para digerir esta definición y yo voy a continuar con la siguiente definición, que es la matriz de cofactores. Dicha matriz de cofactores se denota así, cof de A, y es la matriz formada por los cofactores de A. ¿Qué quiere decir esto? Que cada coeficiente de esta matriz de cofactores va a ser los cofactores. Por ejemplo, si yo quisiera calcular la matriz de cofactores de la matriz original que tenía, que era la matriz A, lo único que tengo que hacer es en cada coeficiente ir ubicando el cofactor respectivo. Entonces, en el coeficiente de la primera fila y la primera columna, voy a colocar el cofactor 1, 1. En el coeficiente de la segunda fila y la primera columna, voy a colocar el cofactor A2, 1. Y así sucesivamente. Por ejemplo, acá iba el A12, que ya lo había calculado y que era 6, por eso lo puse acá. Acá iba el cofactor A22, que ya lo había calculado y era menos 2. Entonces, como ejercicio, ustedes calculen los cofactores restantes. Recuerden que los cofactores se calculan con esta formulita que yo tengo acá. Entonces, vistas estas definiciones, vamos a finalmente a definir la matriz adjunta. Entonces, la matriz adjunta de una matriz A, que vamos a denotar adj de A, es la única matriz que satisface la siguiente igualdad: que la matriz A por la adjunta de A es igual al determinante por la identidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo multiplico una matriz A por su matriz adjunta, lo que voy a obtener es la identidad, pero multiplicada por el determinante de la matriz. De acá, de esta expresión que yo tengo acá, voy a obtener lo siguiente. Voy a obtener, despejando la matriz adjunta, que la matriz adjunta satisface lo siguiente. Se puede escribir como el determinante de la matriz por la inversa. Y de acá yo voy a obtener que la inversa de una matriz, ¿cierto? Yo la puedo obtener como 1 partido del determinante multiplicada por la matriz adjunta. Por lo tanto, ¿cuál es la utilidad de la matriz adjunta? Que me va a permitir, mediante esta fórmula, calcular la inversa de una matriz. Entonces, habíamos dicho que la matriz inversa yo la puedo calcular como 1 dividido el determinante multiplicado por la matriz adjunta. Entonces, observemos que la definición dada anteriormente no nos permite calcular la matriz adjunta de manera explícita, por lo que vamos a usar la siguiente definición, que es equivalente. La matriz adjunta de una matriz
se define como la matriz de cofactores traspuesta. Entonces, con palabras, la adjunta es la transpuesta de la matriz de cofactores. Entonces, ahora vamos a calcular la inversa usando el método de la adjunta. Vamos ahora a ver el ejercicio 1b. Entonces, nos pedían ahora calcular la matriz, la inversa de la matriz A, usando el método de la adjunta, o sea, este de acá. ¿Cómo se va a hacer eso? Lo primero que tenemos que hacer para encontrar la inversa mediante la adjunta es calcular los menores de la matriz A. ¿Cómo calculo los menores? El menor 1, 1, ubico el coeficiente 1, 1, sería este, y elimino la fila 1 y la columna 1. Entonces, el menor 1, 1 va a ser el determinante de esta matriz chiquitita que me queda acá. Ahí lo pueden verificar. El menor 1, 1 va a ser 0. Luego, el menor 1, 2, voy al coeficiente de la fila 1, la columna 2, ¿cierto? Y calculo el determinante de la matriz que me queda. El menor 1, 2, entonces va a ser menos 1, 0, 1, 1, que me va a dar menos 1. Y así sucesivamente, ¿sí? El menor 1, 3 va a ser el determinante de esta matriz que me queda acá, ¿cierto? Que me va a dar 1. El menor 2, 1 va a ser, tapo la fila 2 y la columna 1 y me va a quedar el determinante que tengo acá, que es 6, y así sucesivamente. Entonces el menor 2, 2 va a ser menos 3, el menor 2, 3 va a ser menos 3, menor 3, 1 va a ser 0, menor 3, 2 va a ser 4, menor 3, 3 va a ser 2. Una vez que ya hemos calculado todos los menores, vamos a calcular los cofactores. Recuerden que para calcular los cofactores, usando la definición, ¿cierto? Yo necesito los menores, que ya calculé. Por lo tanto, los cofactores van a ser los siguientes. El cofactor A sub i j es menos 1 elevado a la suma de i más j por el menor correspondiente, el menor ij. Entonces, A11 va a ser menos 1 elevado a 1 más 1 por el menor 1, 1. Y ambos ya los conozco, ¿cierto? Porque menos 1 elevado a 1 más 1 es menos 1 elevado a 2, que es 1, ¿cierto? Por 0, 0. El cofactor A12 es menos 1 elevado a 1 más 2 por el menor 1, 2. Ya conozco el menor 1, 2 y resuelvo acá, obtengo que el cofactor A12 es 1. Y así sucesivamente. Entonces, el cofactor A13 va a ser 1, el cofactor A21 va a ser menos 1 elevado a 2 más 1 por el menor 21, me va a dar menos 1 por 6, que es menos 6, el cofactor A22 va a ser menos 3, y el cofactor A23 va a ser 3, etc. ¿Cierto? Calculo los 9 cofactores que aparecen acá. Esto ustedes lo pueden poner pausa, desarrollarlo y verificar que mis cálculos son correctos. ¿Y qué vamos a obtener? La matriz de cofactores es aquella en que en cada coeficiente va el cofactor correspondiente. O sea, en el coeficiente 1, 1 va el cofactor 1, 1. En el coeficiente 1, 2 va el cofactor 1, 2. En el coeficiente 1, 3 va el cofactor 1, 3. Y así sucesivamente. Por lo tanto, la matriz de cofactores va a ser 0, 1, menos 0, 1, 1, menos 6, menos 3, 3, 0, menos 4, 2. ¿Sí? Acá en realidad no es menos 1. 0, menos 1, 1, menos 6, menos 3, 3, 0, menos 4, 2. ¿Sí? Ahora que ya tengo la matriz de cofactores, entonces la matriz adjunta es la transpuesta de los cofactores. O sea, la matriz adjunta va a ser esta matriz traspuesta. Recuerden que para calcular la matriz traspuesta, ¿qué era lo que iba a hacer yo? Iba a identificar los coeficientes de la diagonal, que en este caso serían el 2, el menos 3 y el 0, y la diagonal iba a permanecer en las mismas posiciones, ¿cierto? E iba a pasar los coeficientes al lado contrario respecto a la diagonal. O sea, este coeficiente que está en la posición 1, 2, ahora va a pasar a la posición 2, 1 y viceversa. Entonces, el menos 1 va a pasar a ocupar el lugar
del 6, ¿cierto? Al otro lado de la diagonal, y el menos 6 va a pasar a ocupar el lugar del 1. Y aquí lo voy. Este que está acá, el coeficiente 1, 3, ahora va a pasar a ser el 3, 1. Y viceversa, el 3, 1 va a pasar a ser el 1, 3. Entonces, el 1 cambia lugar con el 0. Y aquí lo puedo. Análogamente, el 3 cambia lugar con el menos 4 y el 2 permanece intacto porque está en la diagonal. Por lo tanto, la matriz adjunta es esta que yo tengo acá. 0, menos 6, 0, 1, menos 3, menos 4, 1, 3, 2. Así, la inversa, utilizando esta propiedad, la inversa recuerden que es 1 partido el determinante multiplicando a la matriz adjunta. Como el determinante era 6, lo habíamos calculado al principio, entonces tenemos que la inversa es 1 partido 6 por la matriz adjunta. Multiplico por esta constante la matriz, entonces ingresa multiplicando a cada coeficiente y finalmente obtengo que la matriz inversa es 0 menos 1, 0, un sexto menos un medio menos 2 tercios, un sexto, un medio, un tercio. Por lo tanto, si se fijan, hemos llegado a la misma matriz que con operaciones elementales fijas. Entonces, ¿qué método van a usar ustedes para calcular la matriz inversa? El que se le haga más fácil, ¿cierto? O el que les pidan. Yo personalmente prefiero utilizar el método de las operaciones elementales fila porque el método de la adjunta tiene muchos signos y cosas así, entonces prefiero usar el método de operaciones elementales fila. Bueno, para terminar la ayudantía del día de hoy, lo que vamos a ver brevemente es el teorema de expansión de Laplace. Entonces, el teorema de expansión de Laplace dice lo siguiente. Supongamos que tenemos una matriz de orden n, o sea, una matriz cuadrada de orden n, ¿cierto? Con coeficiente en R. Entonces, el determinante de esa matriz se puede calcular de la siguiente manera. Mediante esta fórmula, la sumatoria de los coeficientes por los cofactores, ¿cierto? Para una columna J que está fija cualquiera, o el determinante también puede ser la sumatoria de los coeficientes de una fila I que está fija también cualquiera, por los respectivos cofactores. Entonces, vamos a explicar más en detalle con el ejemplo esta fórmula. ¿Qué quiere decir este teorema? Que el determinante puede calcularse usando como referencia una fila o una columna. Y esa fila o columna puede ser cualquier fila o columna. Entonces, una observación que hago acá es que en el apunte de la profe aparece, en vez de A y J, aparece cofactor y J de A. Y eso no importa porque son lo mismo. A y J es la misma una notación distinta para decir que es el cofactor IJ. Entonces vamos a verlo con un ejemplo. Vamos a considerar esta matriz que puse acá, que tiene orden 3, ¿cierto? O sea, n vale 3. Entonces, el determinante de A, vamos a calcularlo, por ejemplo, tomando como referencia la columna 3. La columna 3 es esta. Entonces, el determinante de A, la columna 3 es la que va a estar fija, yo lo puedo calcular de la siguiente manera. La sumatoria desde i igual 1 hasta n vale 3, por eso acá pongo 3, ¿de qué? De los coeficientes a sub i 3, ¿cierto? O sea, estos coeficientes que yo tengo acá, a sub 1, 3, a sub 2, 3, a sub 3, 3, por los respectivos cofactores. Entonces, acá va a ir cambiando el índice, ¿cierto? Desde 1 hasta 3. ¿Qué sería el determinante de esta matriz? Sería el coeficiente A13, que es este, por el cofactor 13, ¿cierto? Más A sub 23 por el cofactor 23, más A sub 33 por el cofactor 33. Entonces, A sub 13 vale 1, y el cofactor A sub 13 es menos 1 elevado a 1 más 3 por el menor 13. El menor 13 es el que se obtiene tapando la fila 1 y la columna 3, o sea, este de acá. Entonces, menos 1 elevado a 1 más 3
es menos 1 elevado a 4, o sea, me va a quedar 1 positivo, por eso acá pongo el más. Y el menor 1, 3 es el determinante de la matriz 2, 1, 0, 1. O sea, si yo lo calculo me va a dar 2. Por lo tanto, el cofactor A1, 3 es 2. Vamos ahora con el otro cofactor, el A2, 3, ¿cierto? Entonces, A2, 3 vale 1, es este de acá. Y el cofactor 2, 3 va a ser menos 1 elevado a 2 más 3 por el menor 2, 3. El menor 2, 3 yo lo obtengo tapando la fila 2 y la columna 3. O sea, 1, 2, 0, 1. Menos 1 elevado a 2 más 3 me da negativo, menos 1. Por eso el menos de acá. Y el menor 1, 2, 0, 1 me da 1. Por lo tanto, el cofactor A2, 3 me da menos 1. A sub 3, A sub 3, 3 es 0, ¿cierto? Es este de acá. Y voy a obtener que el menor, o sea, el cofactor 3, 3 va a ser menos 1 elevado a 3 más 3, ¿cierto? Que son los índices, por el menor 3, 3. El menor 3, 3 es el asociado a este coeficiente, o sea, tapo fila 3, columna 3, y me da ese de ahí. Entonces ese menor es menos 3 y menos 1 elevado a 6 me da positivo, por eso el más acá. Entonces el cofactor 3, 3 va a ser menos 3. Entonces el teorema de expansión de Laplace me dice que el determinante de esta matriz va a ser el coeficiente por su cofactor más el coeficiente por su cofactor más el coeficiente por su cofactor. O sea, va a ser 1 por 2 más 1 por menos 1 más 0 por menos 3. Y eso me da 1. Por lo tanto, el determinante de esa matriz es 1. ¿Qué también me dice el teorema? Que podemos calcular ahora el determinante, pero respecto a cualquier fila. En este caso yo lo voy a hacer respecto a la fila 2, que va a estar fijo. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Voy a fijar la fila 2. La fila 2 es esta, ¿sí? Y voy a calcular el determinante tomando como referencia esa fila que está ahí. Entonces, el teorema me dice que sería la sumatoria desde 1 hasta 3, ¿cierto? Porque 3 es el orden de la matriz, de todos los coeficientes de la fila 2 multiplicados por sus cofactores. O sea, la sumatoria de A sub 2J por el cofactor A sub 2J, con J corriendo del 1 hasta el 3. Si yo desarrollo esto es el coeficiente 2,1 por el cofactor 2,1 más el coeficiente 2,2 por el cofactor 2,2 más el coeficiente 2,3 por el cofactor 2,3. O sea, tengo la fila 2 fija, ¿cierto? Y sería este por su cofactor más este por su cofactor más este por su cofactor. Ya sabemos cómo obtener los cofactores, ¿cierto? No voy a entrar más en detalle en eso, pero sería utilizando la definición. Entonces, si yo calculo los cofactores, el cofactor A21 me da 1, el cofactor A22 me da 0 y el cofactor A23 me da menos 1. Por lo tanto, el determinante de esa matriz, ahora usando como referencia la fila 2, va a ser 2 por 1, que está acá, más 1 por 0, que está acá, más 1 por menos 1, que está ahí. Y si lo revisan, ese determinante también me va a dar 1. ¿Sí? Por lo tanto, ahí hemos verificado que no importa la fila o columna que yo tome como referencia, si uso el teorema de expansión correctamente, el determinante me tiene que dar siempre lo mismo. Por lo tanto, ¿qué me dice el teorema? Que yo puedo calcular el determinante usando como referencia cualquier fila o cualquier columna. Bien chicos, espero que esta ayudantía les haya ayudado para aclarar algunos conceptos. Es súper importante que la revisen y que queden con todo claro porque en las siguientes clases los vamos a utilizar esta que vimos hoy, sobre todo lo de la operación elemental en fila, para encontrar soluciones a sistemas de ecuación. Entonces, cualquier duda me pueden escribir, pueden comentar en el video o pueden escribirme a través del aula virtual o el correo y yo voy a responder. Así que
Que les vaya bien. Nos vemos pronto. Chao.